Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, en este día. Damos gracias al Señor una vez más por estar nuevamente aquí para hablar de la palabra de Dios, ya que es el mandato que Dios los... Vamos a estar hablando acerca de cuáles son las consecuencias cuando el hombre desobedece a Dios y cuando el hombre es obediente al Señor. Vamos a estar mirando qué es lo que sucede, qué es lo que ha sucedido y lo que pasó en aquellos tiempos. Ahora vaya conmigo en el libro de Jonás capítulo 1 y su versículo 1. Vamos a estar dándole lectura. Gloria al Señor, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y esto dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque tú los permites que hablemos de tu palabra, y así te pido, Señor amado, que inclines el oído de aquellos que están escuchando la palabra, Señor, para que ellos puedan aprender y puedan saber perfectamente, Señor amado, que tú eres quien mereces todo el respeto y la alabanza. Y así te pedimos, Dios amado, que me uses esta tarde para llevar tu palabra. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor. Estimados hermanos, estamos hablando de este varón, el profeta Jonás, en aquellos tiempos. Sabemos perfectamente que Jonás era un varón de Dios, pero se había negado, no quería llevar la palabra donde Dios lo estaba enviando. Todos conocemos que Jonás era un varón nacido en Israel, pero creció en una ciudad llamada Gat-Tefer, a unas 3 millas de Nazaret. O sea, estamos hablando, mi querido hermano, que era un varón judío que había nacido allí y sabía perfectamente lo que Dios quería con él. Dios tenía una misión que él tenía que cumplir, pero era bastante difícil. Todos conocemos perfectamente, los que hemos leído las Escrituras, que los judíos no querían tener acercamiento con los asirios porque eran enemigos desde hace muchos tiempos atrás. Perfectamente que era el lugar donde menos Jonás quería ir para llevar la palabra del Señor. Pero aquí Dios lo está llamando y le está diciendo en el libro capítulo 1 y su versículo 1, donde le está diciendo: ve y predica la palabra en ese lugar. Todos conocemos, mis hermanos, mis amigos, que cuando Dios da la palabra o cuando el Señor dice esto hay que hacer, nadie se puede negar. Conocemos perfectamente que Jonás era un varón que conocía la palabra de Dios. Era un varón que sabía perfectamente de qué Dios era capaz. Tanto podía ser capaz de perdonar un pueblo como de condenarlo. Mas, sin embargo, Jonás tenía aquel conocimiento en su corazón que Dios iba a perdonar a ese pueblo, sabiendo perfectamente que era un pueblo duro de corazón, un pueblo pecador, un pueblo que no se quería, odiaba a los judíos y era donde menos él quería llegar. Pero, mis queridos hermanos, Dios, cuando envió a Jesucristo, fue con un único propósito: de salvar a todas las almas, no importando nación, religión, no importando nada. Dios lo que quería era que se trajera ese mensaje para predicar su palabra y que la humanidad sea salva. Y aquí, cuando Dios llama a este varón para que lleve la palabra de Dios, quiero decirle que Jonás dice que se niega y compra un boleto para huir a Tarsis. Todos conocemos perfectamente que aquellas tierras que en aquellos tiempos estamos hablando hoy, quizás sería esa España, esos lugares donde Dios lo estaba enviando. Dios había visto que la maldad de esa nación había llegado ya hasta sus oídos y solamente estaba dando una oportunidad. Pero Jonás se había negado a predicar la palabra del Señor en ese lugar. Y nos damos cuenta que Jonás dice que huye de la presencia de Jehová, compra un boleto y se va huyendo de la presencia de Jehová. Queridos hermanos, nadie puede huir de la presencia de Jehová. La palabra del Señor nos indica en el libro
en el libro de Abdías, capítulo 1, su versículo 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová de los ejércitos. Nadie puede escapar de la presencia del Señor. Así nos damos cuenta, mis hermanos, que en estos tiempos, cuántas veces Dios ha llamado al ser humano a predicar su palabra. Dios los ha llamado por muchas veces, sin embargo el hombre se ha negado a hacerlo. Tenemos el conocimiento de que el hombre, cuando no conoce, no reconoce a Dios como su Salvador, no quiere trabajar, no quiere acercarse a Él, mas sin embargo huye de su presencia, como lo hizo este varón Jonás. Pero Jonás no estaba huyendo porque desconocía o porque no creía en Dios, sino sabía perfectamente que lo hacía porque él sabía que Dios podía tener misericordia de esas personas que vivían en esa ciudad. Y la Biblia nos enseña que el avivamiento más grande de aquella historia no fue cuando Pedro predicó y 5,000 fueron salvos, sino que fue cuando Jonás entró a esa ciudad llevando la palabra del Señor. Mas sin embargo, nos damos cuenta que el Señor tenía todo preparado. Dios estaba dando una última oportunidad a esta nación que se había corrompido violentamente y no querían acercarse al Señor. Voy a seguir leyendo en el capítulo 1, su versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Cuando Jonás había huido de la presencia de Jehová, él pensó que ya estaba libre de poder llegar a esa nación donde Dios lo había enviado. Él no quería ir a esa nación y por eso había huido de la presencia de Jehová. Pero nos damos cuenta que cuando él estaba en la nave con aquellos hombres, aquellos marineros que iban en aquella nave, dice que Dios levanta un tremendo viento, una tremenda tempestad y el mar, y dice que la barca casi se partía. Y aquellos marineros empezaron a clamar a sus dioses. Mira, aquí donde yo quiero llegar, mis queridos hermanos, que aquellos hombres, cada quien tenía sus dioses. Ellos creían, tenían sus dioses. Y sin embargo, cuando clamaban, ningún Dios podía responder. Ellos se habían cansado de clamar a su Dios y nadie podía hacer nada, porque la presencia de Jehová estaba allí. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que pasando el tiempo, uno de aquellos marineros dice que se acerca cuando estaba Jonás descansando. Dice que Jonás había descendido y estaba descansando, durmiendo. Mas, sin embargo, uno de sus varones llega y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué duermes? Levántate, ora a tu Dios, quizás tenga misericordia de nosotros y no muramos. Cuando dice que Jonás se levanta y mira lo que está pasando, dice que le dice que todo estará bien, que lo lancen al mar y que el mar se va a poner en paz. Pero cuando eso sucede, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, vemos que aquellos hombres, Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito con aquellos marineros que estaban en aquella nave. Y desde allí empieza la salvación. Dice que aquellos hombres tuvieron temor a Jehová cuando vieron que ellos miraron que Jonás les declara la palabra y le dice, soy hebreo. Cuando ellos le preguntan, ¿quién eres? ¿De dónde es tu tierra y de dónde viene? Jonás les dice, soy hebreo y sirvo y temo a Jehová, el que hizo el mar y los cielos y la tierra. Aquellos hombres se dieron cuenta, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, de que Jonás no era cualquiera, que Jonás tenía un Dios que tenía poder y que era poderoso. Y nos damos cuenta que aquellos hombres dicen que tuvieron temor, y no solamente eso, sino que antes de que tiraran a Jonás, como se lo habían pedido al mar, dice que ellos oraron a Jehová diciéndole que no culpara la sangre de ellos, que no fueran ellos culpables por la sangre inocente. Mas, sin embargo, dice que cuando todo sucedió, que si ellos hicieron lo posible por desvaciar la nave para poder estar libre y así poder llegar a tierra, mas sin embargo nada era posible, porque la presencia de Dios estaba allí y ellos no podían escapar, a menos que cumplieran lo que Jonás les estaba diciendo. Y nos damos cuenta que aquí Dios, aquellos hombres convencidos que Jehová tenía poder, era el Dios poderoso que había hecho los cielos y la tierra y los mares, nos damos cuenta, dice que no solamente creyeron en Él, sino que también le sirvieron, hicieron holocausto, dieron gracias a Dios porque los había salvado de morir. Hoy en día, mucha gente
ha sucedido, ha pasado de esa misma posición, esas mismas palabras, Dios las sigue pronunciando en su palabra. Pero estamos creyendo, mis queridos hermanos, que muchas veces nosotros no hemos entendido el mensaje de Dios. Muchas veces los hacemos sordos y no podemos entender que Dios los está llamando. Dios los está llamando desde el momento que Jesucristo dice que cuando envía a sus discípulos para ir a predicar la palabra del Señor, entonces ellos dicen, ve y a todo el mundo y predica. Dios de la misma manera estaba haciendo con aquellos varones que servían en aquellos tiempos. La palabra del Señor los enseña, mis queridos hermanos, que el Señor estaba mirando la necesidad que había en esa nación, que se había perdido totalmente. Hoy en día, ¿cuántas Nínive Dios no tiene en mira? ¿Cuántas Nínive Dios no está observando desde en todo momento? Que necesitan salvación, que necesitan creer en Dios. Mas, sin embargo, aunque se les lleve la palabra, se siguen negando. Aquí nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que cuando Jonás dice que fue arrojado al mar, Dios había preparado un tremendo pez y fue tragado. Y dentro de aquel pez, Jonás clamaba a Jehová, pedía perdón y clamaba al Señor, oraba al Señor. Dios escucha la oración de Jonás y dice que ordena al pez, que lo vomite nuevamente a la orilla del mar. Y entonces Dios le hace el llamado nuevamente a Jonás. Y vamos a leer en el capítulo 13 y su versículo 1, dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te diré. Si nos damos cuenta, mi hermano, que aquí Dios hace un cambio. Aquí Dios le está diciendo a Jonás algo diferente de lo que le dice en el primero. En el primero, capítulo 1 y su versículo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pero si leemos en el capítulo 3 y su versículo 1, dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te diré. O sea que Dios lo estaba enviando a Jonás que fuera a predicar a aquel lugar. Pero nos damos cuenta, mi hermano, que cuando siempre entre el ser humano existen rencores, existen cosas que aún nos duele en nuestro corazón, quizás recordar, eso los hace retroceder. Pero Dios en su misericordia estaba demostrándole a Jonás que nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden y no solo una sola vez. Si usted puede darse cuenta cuando Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Usted sabe perfectamente la respuesta del Señor Jesucristo. No solo una vez, sino que 70 veces 7. Y nos damos cuenta que el amor de Dios es grande. El amor de Dios es más grande que el mar, más grande que cualquier cosa. Y está dispuesto a perdonar los pecados del ser humano cuando el hombre está dispuesto a caminar con Dios, querido hermano. Aquí nos damos cuenta que Jonás ha aprendido la lección y se ha dado cuenta que Dios no está jugando, sino que está hablando en serio. Y cuando Jonás nuevamente dice que vuelve a tierra, entonces comienza y empieza aquel camino a la ciudad de Nínive de unas 500 millas o 800 kilómetros de distancia. Estamos hablando de una distancia bastante larga. Jonás hace el viaje y entra a aquella ciudad y comienza a predicar el evangelio del Señor, el evangelio que trae la paz, que trae salvación al ser humano. Y aquí podemos entender, mis queridos hermanos, que era lo que Dios quería. Dios quería que este pueblo tuviera una oportunidad. Y podemos seguir leyendo, mis hermanos, donde nos damos cuenta que Jonás había entrado a la ciudad. Dice que la ciudad era grande, que era prácticamente 3 días de camino que tenía que caminar. Pero desde el momento que Jonás entra a la ciudad, comienza a predicar la palabra del Señor, comienza a hablar lo que Dios le había dicho. Y aquella gente, cuando oyeron la palabra del Señor, dice que pusieron atención. Vamos a leer un poquito lo que Jonás decía cuando entró a la ciudad. Gloria al Señor. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande de extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicando diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Cuando Jonás entra y predica en aquel lugar, queridos hermanos, quiero que sepa que esa predicación de Jonás, ese mensaje que Jonás lleva a ese lugar, ha sido el más grande de la historia. El mensaje que impactó más en aquellos años, en aquellos tiempos cuando la palabra del Señor se daba, porque no estábamos hablando de cierta cantidad de personas, quizás de un total, no, era mucha gente que vivía en ese lugar. Nos damos cuenta que cuando Jonás predicaba, dice que la gente tuvo temor. Cuando escucharon esas palabras, tuvo temor la gente, a grado de que llegó a oídos del rey, y cuando el rey escuchó que Jonás había entrado, que aquel varón judío que no quería entrar a ese lugar, sabía perfectamente que un judío no era de su agrado entrar a Nínive, mas sin embargo lo había hecho. Aquel rey pudo tener conocimiento y se dio cuenta que si Jonás había entrado es porque Dios estaba hablando en serio, queridos hermanos, mis queridos amigos. Dice que el rey se vistió de luto, se quitó sus prendas preciosas que aquel hombre tenía, se cubrió de ceniza y ordenó a toda la nación que no comieran ni mujeres, niños, ni ganado, nada, ni que tomaran agua, sino que se pusieran en ayuno y rogasen a Dios que les perdonara. Y cada uno le dice todavía, líbrese de su rapiña, del mal que usted le ha hecho a su hermano, a cada uno. Pidan perdón a Dios y que Dios un día pueda entender, pueda reconocer que nosotros los hemos arrepentido de verdad y quizás los perdone. Nos damos cuenta, mi hermano, que la nación completa dice que se pusieron en oración, clamaron a Dios, Dios escucha la oración y perdona aquella gran ciudad. Lo que quiero decir, mis queridos hermanos, hoy en día Dios puede perdonar tu tierra. Dios puede sanar tu tierra, Dios puede sanar tu familia, Dios puede limpiar tu corazón de todo pecado. Solo es necesario que dobles rodilla y le creas a Él y te des cuenta que Dios ha venido para darnos vida eterna, que Dios envió al Señor Jesucristo para que nosotros seamos salvos. Todos los pecados que el ser humano ha hecho dice que serán perdonados, menos aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Pero Dios en su misericordia está diciendo que estamos a tiempo de que confesemos nuestros pecados y que los acerquemos al Señor y que Él puede perdonar nuestros pecados. Segunda de Crónica dice, mis queridos hermanos y amigos, vamos a estarlo leyendo lo que dice aquí en Segunda de Crónica. Gloria a Dios, capítulo 7, su versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queridos hermanos, Dios tiene misericordia. Solo es necesario que usted le busque. Solo es necesario de que usted haga un cambio en su vida y tome una decisión de buscar al Señor Jesús. En aquellos años Dios había demostrado que Él era capaz tanto de destruir cualquier nación como de librarla, como de darle paz, de darle salvación. Y para demostrarlo lo había hecho, perdonando a esta gran nación, Nínive, que es una nación pecadora, una nación de que nadie quería ir allí, de aquellos varones judíos, porque no podían estar juntos porque sabían perfectamente que eran enemigos de hace muchos años. Sin embargo, Dios quería que olvidaran ese pasado y volvieran a empezar de nuevo. Hay una alabanza que dice borrón y cuenta nueva. Dios quería eso, que olvidaran los pecados, que olvidaran todos esos rencores que habían pasado muchos años atrás y comenzaran nuevamente a mirarse como hermanos, como Dios quiere que los miremos nosotros, queridos hermanos, mis queridos amigos. Y nos damos cuenta que el Señor en su misericordia está esperando que usted se arrepienta y deje los malos caminos y se convierta de las tinieblas a la luz, que es el Señor Jesucristo. Dios está dispuesto, mi hermano, para que usted venga a sus caminos, pero usted tiene que empezar a buscarle. Yo no creo que alguien no le haya hablado del Señor. Hoy, en estos tiempos, nadie puede decir que no ha escuchado la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice que mejor no le hubiéramos conocido su palabra, que aún podemos tener esperanza
entre la ignorancia, tener una esperanza de salvación. Pero hoy en día nadie está ignorante de eso. Hoy en día la palabra del Señor se predica tanto en televisión como en radio, se predica en las calles, en todo el mundo se predica la palabra de Dios, pero muchos la están rechazando. Querido hermano, mi querido amigo, el Señor dice que en aquel día Jesús también los rechazará. Aquellos que no creyeron en Él, aquellos que fueron desobedientes, aquellos que no le buscaron, aquellos que no quisieron reconocerlo como su Salvador. Nos damos cuenta, mi hermano, que uno de los eventos más grandes de aquellos tiempos fue la predicación que Jonás llevó a aquel lugar. Aquella gente se arrepintió de sus pecados, creyeron a la predicación de Jonás, creyeron a Dios y Dios perdonó su pecado. Dios dice, y sanaré su tierra. La palabra del Señor se cumple en el 2 de Crónicas, capítulo 7 y 14. Se cumple la palabra que Dios les dijo. Si se convirtieren en sus malos caminos y me buscaren, y yo oiré desde los cielos y yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Querido amigo, a ti quiero decirte, Dios está esperando. Dios está esperando que hagas un cambio. Y el cambio tienes que hacerlo hoy. No puedes dejarlo para mañana, porque no contamos con el día de mañana. Hoy es nuestro día, hoy es cuando tenemos que darle gracias a Dios que los ha dejado vivir, que estamos de pie para poder hablar con Dios, pedirle perdón de todos los pecados que el ser humano ha hecho. Quiero leerte lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 33 y su versículo 19, y esto dice así: y cuando el impío se apartare de su impiedad y hiciere según el derecho y la justicia, dice, vivirá por ellos. Por la fe que aquel hombre inconverso tenga, aunque haya andado en malos caminos, dice el Señor, vivirá por ello, porque creyó, porque fue obediente a la palabra del Señor, porque no se negó cuando la palabra del Señor fue dada, cuando se le predicó, no hizo oído sordo, sino que entendió el mensaje de Dios. Yo quiero decirte, mi amigo, hoy es el momento que tú puedas reconocer a Jesús como tu Salvador. Él está dispuesto a perdonar tus pecados y a enseñarte un nuevo camino que trae vida eterna. El momento ha llegado, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en que nosotros nos demos cuenta que toda nuestra vida ha sido de caminar, pero equivocadamente. Hoy es el momento que podemos nosotros entender la verdad. La palabra del Señor está aquí. Dios está a la puerta de la esquina. El Señor prometió que volverá y ya será muy pronto. Yo quisiera, mi amigo, que no pierdas más tu tiempo, sino que te acerques al Señor Jesucristo y confieses que Él es el Señor. Todo aquel que confesar el nombre del Señor dice que será salvo. Pero si le creemos que Dios lo envió y que lo levantó entre los muertos, seremos salvos, pero tenemos que confesarlo. Dice que tenemos que confesarlo delante de los hombres, porque Él delante de los santos ángeles los va a reconocer si nosotros fuimos obedientes a la palabra del Señor. Jonás dice que quiso huir de la presencia de Jehová. El ser humano no puede escapar, querido hermano. El ser humano no puede huir de la presencia de Dios. Donde quiera que el hombre vaya, allí está la presencia del Señor. Donde quiera que el hombre intente escapar, no podrá escapar jamás. Así es que mi consejo, mi amigo, es que busque a Dios. Busque a Dios hoy. Hoy que puedes ser hallado. Hoy que tienes vida. Ahora que puedes caminar. No esperes que venga algo a tu vida, quizás una enfermedad o que te sientas mal, que te sientas cansado. Hoy es el momento que le entregues el corazón al Señor Jesucristo. Empieza a caminar, querido amigo, empieza a buscarle a Dios. Así como este varón Jonás dice que yendo a predicar la palabra a ese lugar donde menos él quería ir, Dios le demuestra a Jonás que Él tiene misericordia para el ser humano. Y ahí nos damos cuenta que a pesar de que la palabra del Señor nos dice que somos creación, pero mientras que no hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, pero aquel hombre que ha reconocido a Jesús como su Salvador, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, coheredero con el Señor Jesucristo. Y dice que prepara algo hermoso para nosotros, para el día de su venida. Entonces dice que lo gozaremos allá en las bodas del Cordero. Él está esperando, querido hermano,
que te arrepientas porque tiene algo mejor para ti. Aquí el mundo no nos ofrece nada. Aquí solamente hay pecado y cada día el pecado te lleva a la muerte y la muerte lo lleva a lo más duro donde el ser humano no quisiera llegar jamás, nunca, pero llegará. Hoy es el momento que hagas cambio en tu vida. Quiero que ores conmigo esta tarde. Si estás en casa, pídele a Dios que perdone tus pecados y entrégale tu vida a Él. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra y reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a la salvación. Para cuando tú vengas, yo también escuchar cuando suene tu trompeta y estar listo y volaremos juntos con mis hermanos. Y como dice la palabra, que los reuniremos contigo allá en las nubes. Escribe mi nombre, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Si has repetido esta oración, querido hermano, querido amigo, quiero que sepas con seguridad que Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida y tendrás derecho a la salvación y serás parte del pueblo del Señor Jesucristo. Serás parte de ese pueblo hermoso. Que el Señor te bendiga.